Muchas gracias. Llegando para acá yo sabía que tenía dos cosas que me iban a presionar. Una, el tiempo, porque todos sabemos que varios van a salir corriendo para ver un partido. Y la otra, por supuesto, el dictat de quien tiene que controlar estas presentaciones. Lo que está claro es que el desafío mucho mayor mío es tratar de decir algo positivo e importante después de las tres excelentes exposiciones que escuchamos. Voy a hacer un intento. Yo quisiera empezar leyéndoles un par de párrafos de un discurso de Putin de fin del año 2017. En este discurso él decía, hubo un tiempo en que los apologistas de la globalización trataban de convencernos que la economía universal interdependiente era una garantía contra los conflictos y las rivalidades geopolíticas. Lamentablemente, esto no ocurrió. Más aún, la naturaleza de las contradicciones son cada vez más complicadas, varios niveles y no son lineales. Y agregaba más adelante, en el mundo moderno es imposible tener ganancias estratégicas a la expensa de otros. Esa política de creerse en uno mismo, de egotismo, de excepcionalismo, no atrae respeto ni siquiera verdadera grandeza. Déjenme usar esta frase para ver si puedo dar una idea de cuál es el contexto que creo que tenemos que analizar el Mercosur, que tiene todas las dificultades que han sido planteadas anteriormente. Lo primero que quisiera decir es, creo que recién ahora estamos viviendo nosotros las consecuencias del final de la Guerra Fría. ¿Por qué recién ahora? Porque durante mucho tiempo la Guerra Fría marcó un mundo bipolar, en donde era muy fácil entender lo que estaba pasando internacionalmente. Y pasó mucho tiempo hasta que nosotros caímos en cuenta que ese mundo había desaparecido. Esto es importante para nosotros porque la respuesta a ese mundo bipolar fue la tercera posición. Si ese mundo bipolar no existe, podemos repetir lo de la tercera posición, pero tenemos que pensar qué hubiera dicho Perón hoy si viviera la realidad que estamos viviendo. Esta ruptura del mundo bipolar, en realidad, lo que hizo fue prolongar la vida del multilateralismo que nace al final de la Segunda Guerra Mundial de una manera artificial. Un organismo multilaterales que fueron creados para 54 estados y hoy tienen 193 estados, donde todos tienen la misma voz y a algunos grandotes no les gusta que los chiquitos puedan hablar al mismo tiempo que ellos. Y esto claramente lo vemos si tratamos temas de seguridad, temas económicos, medio ambiente o lo que a ustedes se les ocurra. Esto para un país como la Argentina es grave, porque nosotros no nos podemos ni queremos imponernos, necesitamos reglas de juego. Y esas reglas de juego nosotros tenemos que tratar de influir para que sean a nuestro favor. Si esas juegas de regla desaparecen, nosotros estamos en problemas. Hoy no podemos hablar de multipolarismo ni de bipolarismo, porque eso da la idea de que alguien organizó algo. Lo que está claro es que hay 4 grandes actores. Uno, por supuesto, son los Estados Unidos, no creo que nadie pueda discutir eso. Otro fue la ex segunda gran potencia que algunos ponen en duda, que es Rusia, que considera que ha rebotado de la desaparición de la Unión Soviética y reclama el puesto que le corresponde en esta primera división. Todo el mundo se sorprende de la aparición repentina de China, cuando en realidad solamente uno la puede llamar repentina si no analizó cómo venía evolucionando China. Y por supuesto el cuarto actor es uno que se sigue aferrando con uñas y dientes a esta primera división, que es Europa en su conjunto, que ve que va desapareciendo la primacía que tuvo durante tantas décadas, pero que en la historia de la humanidad esas tantas décadas en realidad es un momento corto. Lo que creo que es importante para nosotros es saber que en ese mundo América Latina no es prioridad de nadie. Es solamente prioridad para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar cómo nos vamos a insertar en ese lugar. Interesamos, pero no somos la prioridad.
El Mercosur, ¿qué es el Mercosur? Y hemos escuchado varias cosas. Ahora aparece Bolsonaro y dice, no es prioridad para Bolsonaro el Mercosur, Argentina no es prioridad para Bolsonaro y parece que hubiera entrado en crisis el Mercosur. Nos olvidamos que el primer país que dijo yo quiero negociar solo fue Uruguay. Y después lo dijo la Argentina con el actual gobierno. Y ahora viene y lo dice Bolsonaro, entonces no sé cuál es la sorpresa. La pregunta es, ¿qué le pasa al Mercosur? No voy a hacer mucho análisis histórico porque hubo intervenciones anteriores que lo hicieron mucho mejor que yo, pero quiero rescatar un par de cositas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se tratan de organizar los tres factores de producción. Tenemos al trabajo en la OIT, tenemos al mundo de las finanzas que se manejan en Bretton Woods, y el tercero, que es el capital, en realidad internacionalmente es el comercio exterior. Desde entonces no hubo acuerdo. La falta de acuerdo llevó a la creación del GATT, pero no se pudo crear un organismo internacional porque no estaban de acuerdo cómo lo iban a organizar. Y la idea era hacer libre comercio, porque eso venía de antes. Pero inmediatamente alguien dijo, espera, vamos a poner una excepción acá. La excepción a la regla de la nación más favorecida, que dice que lo que me des a mí se lo tenés que dar a los demás, es si hay un proceso de integración. ¿Quién metió eso? Europa. ¿Quién copia eso? América Latina. Pero lo primero que tenemos que pensar es que nosotros estamos copiando algo que estaban haciendo otros. Y yo muchas veces, cuando era chico, me gustaba a algunos amigos míos mostrarle el mapa de la Argentina, ponérselos encima de Europa, y de La Quiaca hasta Ushuaia, vamos desde Lisboa hasta la frontera este de Polonia, y de este a oeste cubrimos desde Venecia a Londres. Estas son las dimensiones geográficas de las que estamos hablando. No es un tema menor cuando estamos hablando de integración. Esta cláusula de la nación más favorecida, que nace de ahí, en realidad lleva un desafío que nace de América Latina, donde empezamos con la periferia, tenemos a Previs, tenemos la década del 60 y creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y por supuesto, como estábamos haciendo poco entre nosotros, fue muy rápido negociar una serie de aperturas de mercado. 20 años después estaba en crisis. Y la ALADI viene a reemplazar a la LALC. ¿Pero qué es la ALADI? Que tiene un nombre más rimbombante, porque ya no estábamos en libre comercio, estamos hablando de integración. Pero en el fondo, lo que proponía era zafar de la cláusula de la nación más favorecida y permitir que los países que formaban parte de la LALC pudieran hacer acuerdos, algunos de ellos, con el objetivo final de confluir. Y esta idea de que algunos podían hacer algún acuerdo circunstancial entre algunos de ellos es lo que permitió el Mercosur, porque si no, la LALC no lo permitía. Claro que también hay que mirar que cuando negociamos la LADI y todo el mundo dijo, bueno, vamos a reiterar todos los acuerdos que teníamos, ahí empezaron los problemas, porque ya mucha gente estaba produciendo las cosas que habrían liberado, y entonces lo que se llamó en ese momento el acervo histórico no pudo ser retenido en la LADI. Es decir, la LADI tiene un nivel de integración económica y comercial inferior a su predecesor. Había desaparecido Previs, había desaparecido toda esa idea, estamos en la década del 80, la idea es distinta. Y después llegamos al Mercosur. El Mercosur es originalmente un mercado común, que tiene una serie de excepciones, todavía al día de hoy, que hacen que en realidad no sea un mercado común. Pero sí tiene lo que es una unidad aduanera, es decir, la obligación de negociar todos juntos cuando tratamos de negociar con otro. Y esto es en realidad lo que Uruguay no quiere más, esto es lo que la Argentina dijo que yo no quiero más, y esto es lo que Bolsonaro insinúa que no quiero más. Es decir, yo si puedo voy a negociar con quien se me da la gana y no tengo por qué traer a estos otros tres tipos que a lo mejor no están mirando la película que miro yo. Entonces, parece interesante mirar cuál es la verdadera importancia del Mercosur. Hay mil maneras de mirar esto, pero en un mundo mercantilista uno tendría que decir, tomando cifras del 2000 y comparándolas a las últimas cifras de hoy, las importaciones dentro de los países del Mercosur se duplicaron en ese periodo. El comercio del Mercosur con los países por afuera se multiplicaron por más de 3,5.
Las importaciones se multiplicaron por 2. Las importaciones de países de afuera del mercado común se multiplicaron por 3. Es decir, que el comercio de los países del Mercosur creció más con los que no son miembros que entre nosotros. No voy a meterme en el detalle, porque ahí es donde está la importancia, por supuesto, pero para tener una idea. Y después cuando me fijo cuáles son los principales socios del Mercosur, yo me encuentro con que allá en el año 2000 el principal socio era Estados Unidos para las importaciones. Y cuando miro las exportaciones también. Cuando miro el segundo socio era Alemania para las importaciones y era Países Bajos para las exportaciones. Acá los que saben que hay un pequeño truco. En realidad lo que pasa es que las exportaciones llegan a Holanda y después se reparten por el resto de Europa, así que esa cifra no es realmente lo que se exporta a Países Bajos, sino a Europa. Pero en el año 2017, el número 1 y el número 2 fueron superados por China, en ambos casos. El principal socio del Mercosur es China. ¿Qué importancia tiene el comercio exterior para la República Argentina? Es una cosa que uno escucha hoy en día, que es muy importante. Tenemos que salir a buscar desesperadamente dólares y para eso nosotros tenemos que exportar. Y esto es un dato clave porque si no la Argentina se va a hundir. Bueno, un grupo revolucionario que se llama Banco Mundial dice que solamente el 13,40% de nuestras importaciones, entonces solamente el 13,40% de nuestro Producto Bruto Interno es en importaciones y solamente un 12,71% de nuestras exportaciones. Es decir, el comercio exterior cuenta por aproximadamente una cuarta parte de nuestro Producto Bruto. Servicios solo tiene el 30%. Es decir, no es la actividad principal de la República Argentina, por más que mucha gente quiera que sea muy importante. No lo es y no lo ha sido históricamente. La gente dice que la Argentina es un país cerrado. Bueno, es probable que esté cerrado. También es muy probable que estemos bastante lejos de muchos mercados. Y eso tiene que ver con el mapita al que hice alusión al principio. No quiero ir sobre muchos más detalles. También podríamos analizar quiénes son nuestros principales socios. Y ahí nos encontraríamos de nuevo con que en las exportaciones nuestras, Brasil es el número 1, Estados Unidos es el número 2 y China es el número 3. Y nos encontraríamos que de nuestras importaciones importamos de Brasil, de China y de Estados Unidos en ese orden. Estos son los socios nuestros, comerciales. Pero el Mercosur es solamente comercial. La parálisis de la parte comercial del Mercosur, que se hereda de lo que les conté antes del paso de la LALCA a la LADI y que no se proyecta demasiado por las cifras que yo le di en el Mercosur, hizo que empezáramos a usar el Mercosur para cosas que no estaban previstas originalmente, y se hizo alusión a alguna de estas cosas. Empezamos a tener lo que se llama el Mercosur político. En realidad usábamos una herramienta que no estaba creada para eso, para tratar de llegar a avances en temas políticos, en temas sociales, en temas que hacían a la macroeconomía, que no están dentro del Estatuto del Mercosur. Es decir, mientras el Mercosur no conseguía hacer aquello para lo cual había sido creado, trataba de hacer aquello para lo cual no había sido creado. Pero esto tiene que ver en realidad con una reacción en la región que se ata con el hecho de que el Mercosur empieza a hablarse de Mercosur ampliado, y ese Mercosur ampliado coincide en los miembros en otra cosa que se llamó después UNASUR. Y después agarramos otra cosa que se había inventado para las confrontaciones en América Central y que fue derivando a lo que después se llamó el CALC, donde por primera vez empezamos a hablar con los países caribeños también, y ahí nos dimos cuenta que por primera vez nosotros cuando pensábamos en América no teníamos por qué hablar solamente de la OEA. Y acá una pequeña discreción solamente sobre la doctrina Monroe. Para los americanos, cuando ellos dicen América para los americanos, se refieren a los Estados Unidos. Cuando nosotros le fuimos a reclamar, oíme una cosa, los brasileños que vienen con los austríacos, el imperio de Brasil, y nos están por dar una linda batallita en la época de postcolonial, ¿por qué no me das una mano, ya que la América es para los americanos? Y dijeron, no entendiste nada.
La América llega al Caribe, eso es el América del Sur, problema tuyo, arreglate con los austríacos. Y nos arreglamos con los austríacos. Pero esto me lleva al punto de si el Mercosur es solamente un tema económico. Y en realidad uno tiene que recordar que el presidente Alfonsín al principio de su gobierno llega a acuerdos con Sarney, que sería el inicio de lo que después es el Mercosur, no hablando de temas económicos. Estábamos hablando de una cooperación mayor y es el final de Brasil y de la Argentina como hipótesis de conflicto, un tema que históricamente no tiene ningún asidero, pero que sin embargo había hecho que las propias regiones fronterizas, que incluyen a nuestras provincias del norte, estaban deprimidas porque eran el eventual camino de la invasión del vecino. Y estábamos preparados para un ataque que nunca tuvo y probablemente nunca iba a tener lugar. Pero eso tuvo que ver también con el desarrollo de nuestra capacidad nuclear, tuvo que ver con el desarrollo de nuestra capacidad misilística, tuvo que ver con el inicio de nuestra capacidad espacial, que son las cosas que hacen de la Argentina un país muy particular, porque países en desarrollo, con capacidad nuclear, con capacidad espacial, con la capacidad técnica que tiene la República Argentina, no hay tantos como ustedes pueden creer. Se cuentan con los dedos de una mano. Y eso le da a la Argentina una posición muy particular que no tenemos que dejar de lado. Por eso, nosotros tenemos que ver en esta relación con Brasil, Bolsonaro o no Bolsonaro, le guste la cláusula de nación más favorecida o no le guste, y tengamos que negociar o no tengamos que negociar en bloque, que esto es algo mucho más complejo y profundo que simplemente el intercambio comercial. Y por eso nosotros no podemos dejar de lado el tema del Mercosur, porque en este mundo que yo les planteé, los amigos cercanos son importantes, y que no son muy amigos, pero son cercanos, también son muy importantes. Entonces, nos guste o no nos guste esa relación, esta es la realidad de la República Argentina. Yo quisiera, para cerrar, plantear que cuando uno mira lo que está pasando hoy internacionalmente y algunos creen que hay que jugarse por uno o por el otro y empezamos a decir que no es realista no darse cuenta quién es la primer potencia del mundo. Hizo alusión María del Carmen antes a la relación con China y muchos de ustedes habrán escuchado hablar del BRICS. El BRICS se basa en una cosa que se llama el RIC. Y el RIC, que fue una idea originalmente rusa, es una alianza entre Rusia, la India y China, porque el mundo no solamente está centrado en Europa, y estos tres países no tienen ningún país europeo entre ellos. En realidad esta es la alianza de Asia. Y sobre eso montan un país sudafricano, montan un país sudamericano y aparecen Brasil y Sudáfrica. Y en algún momento, no durante este gobierno, los rusos incluso hablaban, ¿no les interesa el BRICSA? Porque empezaban a pensar, tal vez Argentina es más disruptiva del sistema internacional que lo es Brasil, y a lo mejor nos equivocamos. Y éramos disruptivos porque en realidad el BRICS lo que está planteando es este sistema al que yo hice alusión antes para decirle que estaba en crisis después, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, incluye la pérdida del Fondo Monetario Internacional como lente central, el dólar como la moneda de reserva, el planteo de un banco alternativo que ya está creado, el Banco de Desarrollo de Asia, los famosos swap de los que escuchan hablar, en donde tratan de evitar el paso por monedas duras y empiezan a hacer swaps, no China y Rusia, China y Japón. Entonces hay una alternativa a la obsesión del dólar y el hecho de tener que meterse en un esquema que sale de la Guerra Fría, que no subsiste y que probablemente no sea al que nos tenemos que enfrentar nosotros.
Yo creo que si hay algo que aprendí en Rusia, es que si los rusos pudieron parar de la destrucción de la Unión Soviética con los bienes y los males, y vuelven a poder plantear su lugar en el mundo, ¿no lo podemos hacer nosotros? Y yo creo que sí. Y mi definición, en definitiva, y a veces lo que digo cuando uno escucha, y permítanme que incluso disienta con algunas manifestaciones que dicen, nos imponen, nos dicen, yo les planteo, son argentinos los que nos imponen, son argentinos los que nos inducen. Las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos. Que algunos argentinos no tengan el coraje de argumentar sus posiciones sobre la base de sus propias creencias y quieran traernos como juicio de autoridad, me lo dijeron en tal otro lugar, yo les puedo asegurar que en otros lugares sobre la Argentina no nos dicen que hagamos absolutamente nada. Entonces busquemos nuestros aliados, hagamos lo que nos parece, y si nos pegamos contra la pared, que sea una pared en serio.